Como Dios te habla a través de las 11:11, 3:33, 12:12, ¿has notado que cada vez que miras el reloj aparecen números repetidos y tu corazón se acelera? ¿Sientes que el universo te está susurrando algo urgente? No llegaste aquí por casualidad. El cielo te persigue con confirmaciones espirituales que han estado ocultas durante años. Hoy descubrirás por qué estas horas repetidas son el lenguaje secreto de Dios y cómo activar la promesa de Números 6, 24, 26. Quédate hasta el final. Podrías desbloquear la confirmación que ha estado esperando tu destino. La mayoría de las personas viven desconectadas de las señales divinas que los rodean constantemente. Van por la vida como sonámbulos espirituales, perdiendo mensaje tras mensaje del cielo. Pero tú eres diferente. Hay algo en tu espíritu que vibra cuando ves esos números repetidos en el reloj. Tu alma reconoce que no es coincidencia, es confirmación. Durante décadas, millones de creyentes han experimentado este fenómeno sin entender completamente su significado profético. Ven el 11:11 y hacen un deseo. Observan el 3:33 y sienten un escalofrío. Notan el 12:12 y perciben que algo sobrenatural está sucediendo. Pero la mayoría no comprende que estas horas repetidas son en realidad confirmaciones espirituales que Dios utiliza para validar tu camino, fortalecer tu fe y revelar su presencia constante en tu vida. La Escritura nos enseña en Isaías 55:11, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe». Cada número repetido que capturas es una palabra silenciosa de Dios que no regresa vacía. Es su forma de decirte, estoy aquí, te veo, te confirmo. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Estas confirmaciones numéricas no son solo señales pasivas. Son activadores espirituales que Dios usa para prepararte para lo que viene. Cuando comienzas a notar un patrón de horas repetidas, el cielo te está preparando para una temporada de confirmaciones sobrenaturales que validarán cada paso que has dado en fe. ¿Recuerdas la última vez que viste números repetidos? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? ¿Estabas orando por algo específico? ¿Necesitabas una señal de que ibas por el camino correcto? No fue casualidad. Fue Dios respondiendo a tu necesidad de confirmación a través del lenguaje universal de los números. Sin embargo, existe un peligro que debes conocer. El enemigo también conoce tu sensibilidad espiritual y tratará de confundir estas señales divinas con supersticiones vacías o pensamientos obsesivos. Por eso es crucial que aprendas a discernir entre las confirmaciones genuinas del Espíritu Santo y las distracciones del maligno. La diferencia está en el fruto que producen en tu espíritu. Las confirmaciones verdaderas de Dios siempre traen paz, dirección y fortaleza. Te acercan más a Él y te impulsan hacia tu propósito. Las falsas señales te generan ansiedad, confusión o te alejan de la palabra de Dios. En Filipenses 4:7 encontramos la clave. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios te confirma espiritualmente a través de horas repetidas, su paz inunda tu ser. Sabes, sin lugar a dudas, que Él está obrando. Pero prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va más allá de simples coincidencias numéricas. Existe una historia antigua, registrada en las Escrituras, de un hombre que también experimentó confirmaciones sobrenaturales en momentos cruciales de su vida. Un hombre que aprendió a reconocer la voz de Dios a través de señales aparentemente pequeñas, pero que transformaron completamente su destino. Esta historia te ayudará a entender por qué Dios utiliza estas confirmaciones repetidas y cómo puedes posicionarte para recibirlas con mayor frecuencia y claridad.
porque cuando aprendes el lenguaje secreto de las confirmaciones divinas, tu vida espiritual se acelera de manera sobrenatural. Era el año 1451 a.C., en las vastas tierras de Madián. Un pastor de 80 años llamado Moisés había desarrollado una rutina que repetía día tras día durante 40 años. Cada mañana al despertar revisaba sus ovejas, contaba los corderos y guiaba el rebaño hacia los mejores pastos del desierto. Su vida había encontrado un ritmo predecible, casi mecánico, pero Moisés tenía un secreto que ni siquiera él mismo comprendía completamente. Estaba extraordinariamente sintonizado con las señales divinas. Durante décadas en el desierto, había desarrollado una sensibilidad espiritual que le permitía percibir cuando algo en el ambiente cambiaba. Era como si su espíritu tuviera antenas invisibles que captaban frecuencias sobrenaturales. Cada día, aproximadamente a la misma hora, Moisés experimentaba algo que hoy reconoceríamos como confirmaciones repetidas. Mientras pastoreaba, notaba patrones en la naturaleza que parecían demasiado perfectos para ser casualidad. 3 águilas volando en formación exactamente al mediodía. 7 corderos agrupándose de manera idéntica durante 3 días consecutivos. Rocas que formaban sombras simétricas precisamente cuando el sol alcanzaba cierto ángulo. Al principio, Moisés atribuía estas observaciones a la rutina del desierto. Es normal, se decía a sí mismo. Cuando vives tanto tiempo en el mismo lugar, comienzas a notar patrones. Pero algo en su interior le susurraba que había más profundidad en estos eventos de lo que sus ojos podían ver. La vida de Moisés en Madián había sido una vida de preparación silenciosa. Había llegado allí como un fugitivo, huyendo de Egipto después de matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Durante 4 décadas, había aprendido los ritmos del desierto, la paciencia de las ovejas y los secretos de la supervivencia en tierras áridas. Sin saberlo, Dios lo estaba entrenando para algo mucho más grande. Cada mañana, Moisés oraba de manera sencilla: Dios de mis padres, si realmente existes, muéstrame tu voluntad. Era una oración honesta, sin pretensiones religiosas. Un clamor del corazón de un hombre que había perdido su identidad entre 2 mundos. Ya no era egipcio, pero tampoco se sentía completamente hebreo. Y Dios respondía, no con voces audibles o visiones dramáticas, sino con confirmaciones sutiles que requerían ojos espirituales para ser detectadas. Un arroyo que aparecía exactamente cuando las ovejas necesitaban agua. Pastos verdes en lugares donde el día anterior solo había arena. Protección sobrenatural de depredadores que misteriosamente cambiaban de dirección cuando se acercaban al rebaño. Moisés había desarrollado lo que podríamos llamar una sensibilidad de confirmación. Su espíritu estaba calibrado para reconocer la mano de Dios en los detalles aparentemente ordinarios. Era como si viviera en una conversación constante con el cielo, donde cada elemento de la naturaleza podía convertirse en un mensaje divino. Salmos 32:8 nos revela el corazón de Dios hacia aquellos que, como Moisés, buscan su dirección. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Durante 40 años, los ojos de Dios habían estado fijos sobre Moisés, preparándolo a través de confirmaciones diarias para el momento que cambiaría la historia. Lo que Moisés no sabía era que cada patrón repetido, cada confirmación sutil, cada momento de sintonía espiritual era parte de un entrenamiento divino. Dios lo estaba preparando para reconocer su voz cuando llegara el momento de la gran revelación. Porque quien aprende a discernir las confirmaciones pequeñas está listo para recibir las confirmaciones monumentales. Pero también había momentos de duda.
Noches cuando Moisés se preguntaba si toda esa sensibilidad espiritual era real o simplemente producto de demasiado tiempo solo en el desierto. ¿Era Dios realmente quien organizaba esos patrones? ¿O era su mente buscando significado donde no lo había? Un testigo de aquella época, un pastor madianita llamado Jetro, más tarde diría: había algo diferente en Moisés. Cuando otros pastores veían solo ovejas y rocas, él parecía estar leyendo un libro invisible escrito en el paisaje. Sus ojos tenían esa claridad que solo tienen quienes han aprendido a escuchar más allá del ruido. Sin embargo, Moisés estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva de toda esa preparación. Una confirmación tan poderosa y repetida que no podría ignorarla ni explicarla con lógica humana. Una señal que validaría décadas de entrenamiento espiritual y lo lanzaría hacia el destino que Dios había diseñado para él desde antes de nacer. Porque cuando Dios decide confirmar de manera definitiva, utiliza señales tan claras y repetidas que eliminan toda posibilidad de duda. La crisis comenzó de manera sutil, como suelen empezar las grandes pruebas espirituales. Durante semanas, Moisés había notado que las confirmaciones repetidas que había experimentado durante años comenzaban a intensificarse de manera inquietante. Los patrones en la naturaleza ya no eran simples señales reconfortantes. Ahora parecían urgentes, insistentes, como si el cielo tratara de captar su atención para algo monumentalmente importante. Primero fueron las llamas. 3 días consecutivos, exactamente a la misma hora, las 3:33 de la tarde, según las sombras del sol. Moisés observó pequeños fuegos que se encendían espontáneamente en arbustos secos del desierto. Duraban exactamente el mismo tiempo, suficiente para ser notados, pero no lo bastante para propagarse. Al 4.º día, cuando se dirigía hacia el mismo sector para verificar si el patrón continuaría, algo en su espíritu comenzó a agitarse. La lucha interna de Moisés se intensificó dramáticamente. Durante 40 años había encontrado paz en la rutina predecible del pastoreo, pero ahora esa paz se había transformado en una inquietud sobrenatural que no podía ignorar. Era como si 2 fuerzas espirituales estuvieran tirando de él en direcciones opuestas, una que lo empujaba hacia algo desconocido y aterrador, y otra que lo tranquilizaba con la seguridad de lo familiar. ¿Por qué ahora?, se preguntaba mientras guiaba las ovejas por senderos conocidos. He vivido 80 años, he encontrado cierta estabilidad. ¿Por qué el cielo parece estar despertando algo que había aceptado como dormido para siempre? Sus noches se llenaron de sueños perturbadores donde veía multitudes clamando por libertad, cadenas que se rompían, y él mismo de pie frente a un palacio que reconocía pero temía recordar. Las consecuencias externas no tardaron en manifestarse. Sus ovejas, que durante décadas habían seguido dócilmente su liderazgo, comenzaron a mostrar signos de inquietud. Se dispersaban con mayor facilidad, como si percibieran la tensión espiritual que cargaba su pastor. Jetro, su suegro, notó cambios en el comportamiento de Moisés durante las cenas familiares. Moisés parece estar luchando con algo más grande que él, comentó Jetro a su hija Séfora. Sus ojos tienen esa mirada que tienen los hombres cuando Dios está a punto de pedirles algo que cambiará todo. Séfora había notado que su esposo pasaba más tiempo en oración, pero también que sus oraciones habían cambiado. Ya no eran peticiones simples por protección y provisión. Ahora eran conversaciones intensas, casi debates, como si estuviera negociando con el Altísimo. La comunidad madianita comenzó a murmurar. Algunos pastores reportaron haber visto a Moisés hablando solo en el desierto, gesticulando hacia el cielo como si mantuviera una conversación con alguien invisible. «El egipcio está perdiendo la razón», susurraban algunos. Demasiados años bajo el sol del desierto. Pero los más ancianos y espiritualmente sensibles reconocían algo diferente.
Ese hombre está siendo preparado para algo grande. Un segundo testigo de aquella época, un mercader que frecuentemente cruzaba por las tierras de Madián, más tarde relataría: había una electricidad espiritual alrededor de Moisés que era imposible ignorar. Cuando se acercaba al mercado, las conversaciones se detenían, no por temor, sino por respeto instintivo hacia alguien que claramente caminaba en una dimensión espiritual diferente. Era como si llevara invisible But palpablemente la presencia de lo divino. Deuteronomio 31:8 nos revela la promesa que Dios estaba susurrando al corazón de Moisés durante esta temporada de lucha. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Aunque Moisés aún no comprendía completamente lo que se avecinaba, el Espíritu Santo estaba fortaleciendo su interior para la revelación que cambiaría no solo su vida, sino la historia de una nación entera. Pero la resistencia interna de Moisés también se intensificó. Había construido una identidad alrededor de ser solo un pastor. La idea de que Dios pudiera tener planes más grandes lo aterrorizaba. Yo no soy el hombre adecuado, argumentaba en sus oraciones nocturnas. Soy viejo, tartamudeo, la gente no me escucha. Encuentra a alguien más joven, más elocuente, más capaz. Sin embargo, las confirmaciones repetidas continuaban llegando con mayor intensidad. Ahora no eran solo patrones en la naturaleza, eran intervenciones sobrenaturales directas que desafiaban las leyes físicas. Rocas que se movían sin viento, agua que brotaba en lugares donde no había fuentes, ovejas que se organizaban en formaciones que parecían deletrear palabras en hebreo. La tensión llegó a un punto crítico cuando Moisés comenzó a experimentar lo que solo podía describir como llamadas divinas durante las horas repetidas del día. Exactamente al mediodía, a las 6:00 de la tarde y a la medianoche, sentía una presión sobrenatural que lo empujaba hacia una montaña específica en el horizonte, el monte Horeb. Durante 3 noches consecutivas tuvo el mismo sueño profético, una zarza que ardía sin consumirse, una voz que lo llamaba por nombre y una misión que haría temblar los cimientos del imperio más poderoso de la tierra. Al despertar del tercer sueño, Moisés sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que el cielo había estado preparando durante 40 años. El cuarto día, mientras las ovejas pastaban cerca del monte Horeb, Moisés vio algo que haría que todas las confirmaciones anteriores parecieran simples susurros comparadas con el rugido que estaba a punto de escuchar. Era exactamente mediodía cuando Moisés vio la zarza. No una llama ordinaria, sino un fuego sobrenatural que consumía sin destruir, que ardía sin reducir a cenizas. Los números habían cobrado vida. 12:12, la hora de la confirmación definitiva. Durante 40 años, Dios había estado entrenando sus ojos espirituales para este momento preciso. Todas las señales repetidas, todos los patrones divinos, todas las confirmaciones sutiles habían sido preparación para esta revelación nuclear que cambiaría la historia. El fuego no seguía las leyes naturales, ardía con una intensidad que debería haber convertido la zarza en cenizas en segundos, pero las ramas permanecían intactas, verdes, vibrantes. Era como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de esa planta, creando una burbuja donde lo sobrenatural anulaba lo natural. Moisés se acercó paso a paso, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. «Moisés, Moisés». La voz emergió del fuego con una autoridad que hizo temblar no solo el suelo bajo sus pies, sino las fibras más profundas de su ser. No era simplemente sonido, era presencia pura materializada en palabras. Era la voz que había estado susurrando,
a través de las confirmaciones repetidas durante décadas, pero ahora amplificada hasta niveles que desafiaban la capacidad humana de comprensión. «Heme aquí», respondió Moisés, aunque su voz salió quebrada, diminuta comparada con la majestuosidad de lo que escuchaba. En ese momento comprendió que todas las horas repetidas que había observado, las 11:11, las 3:33, las 12:12, habían sido ensayos para este diálogo definitivo. Dios había estado calibrando su capacidad de reconocer la voz divina a través de confirmaciones progresivamente más claras. «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Éxodo 3, 5, 6 registra estas palabras que atravesaron el alma de Moisés como espadas de luz. Cada sílaba contenía siglos de historia, generaciones de promesas, el peso de un pacto que se remontaba a los fundamentos de la fe. La intervención profética había llegado. No como Moisés la había imaginado durante sus años de especulación espiritual, sino de manera más directa, más personal, más aterradoramente real de lo que jamás había anticipado. El Dios del universo había descendido a una zarza común en un desierto aparentemente insignificante para encontrarse cara a cara con un pastor de 80 años que se había convencido de que sus mejores días habían quedado atrás. «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos». Cada palabra era una revelación que conectaba la experiencia personal de Moisés con un propósito nacional, histórico, eterno. Las confirmaciones repetidas que había recibido durante 40 años no habían sido sobre él. Habían sido sobre una nación entera esperando libertad. Pero entonces vino la parte que haría que Moisés entrara en crisis total. «Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Éxodo 3:10. La misión era clarísima, específica, aterradoramente concreta. No se trataba de una experiencia mística para consumo personal. Era una comisión divina que requeriría que abandonara todo lo conocido y se dirigiera hacia lo imposible. La decisión radical que Moisés tuvo que enfrentar en ese momento superaba cualquier elección que había hecho en sus 80 años de vida. Podía ignorar la voz, convencerse de que había sido una alucinación provocada por el calor del desierto y regresar a la comodidad familiar de su rutina pastoral. O podía aceptar que el Dios del universo le estaba encomendando liberar a 2 millones de esclavos del imperio más poderoso de la tierra. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La pregunta brotó de lo más profundo de sus inseguridades. 40 años atrás había intentado liberar a su pueblo por su propia fuerza y había fallado desastrosamente. Ahora se sentía demasiado viejo, demasiado simple, demasiado inadecuado para una misión de tal magnitud. Pero Dios no había venido a negociar. «Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». La confirmación final no vendría antes de la obediencia, vendría después. Era la naturaleza de la fe, actuar en base a la palabra divina, no en base a garantías humanas. En ese momento, Moisés experimentó lo que podríamos llamar una microrrevelación bíblica. Comprendió que todas las confirmaciones repetidas que había recibido durante 4 décadas no habían sido para hacerle la vida más fácil, sino para prepararlo para hacer lo imposible cuando llegara el momento. Isaías 41:10 se hizo real en su experiencia. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia».
Cuando finalmente dijo sí a la voz que salía del fuego, Moisés se convirtió en la demostración viviente de cómo Dios utiliza las confirmaciones repetidas para preparar a las personas ordinarias para destinos extraordinarios. Ahora que has visto cómo Dios preparó a Moisés a través de confirmaciones repetidas durante 40 años, es momento de decodificar los símbolos que el cielo está usando en tu propia vida. Cada vez que ves horas repetidas en el reloj, 11:11, 2:22, 3:33, 4:44, no estás experimentando coincidencias, estás recibiendo confirmaciones espirituales codificadas que tienen 3 propósitos específicos según el patrón bíblico. Primero, las horas repetidas son llamadas de atención divina. Así como Dios usó la zarza ardiente para captar la atención de Moisés, utiliza estos números repetidos para interrumpir tu rutina mental y espiritual. Cuando tu ojo capta 11:11, el Espíritu Santo está diciendo: detente, escucha, estoy aquí. Es una invitación a salir del piloto automático y entrar en conciencia espiritual activa. Segundo, funcionan como confirmaciones de dirección. Cuando estás orando por una decisión y constantemente ves números repetidos, Dios está validando que vas por el camino correcto. Es su manera de decir: sí, ese trabajo es para ti. Sí, esa relación tiene mi bendición. Sí, ese paso de fe que estás considerando está alineado con mi voluntad. Las horas repetidas se convierten en el amén silencioso del cielo a tus oraciones. Tercero, son activadores de fe para lo que viene. Así como Moisés recibió confirmaciones progresivas antes del encuentro definitivo con la zarza ardiente, tus experiencias con horas repetidas te están preparando para una revelación o breakthrough más grande que está aproximándose. Cada 3:33 que ves es un entrenamiento espiritual para reconocer la voz de Dios cuando Él hable más directamente. Números 23:19 nos da la base teológica para estas confirmaciones. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando Dios te confirma algo a través de horas repetidas, puedes estar seguro de que sus planes para ti se cumplirán exactamente como Él los ha diseñado. Pero aquí viene la revelación más poderosa. 1 Corintios 1:27 nos enseña que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Las horas repetidas no son solo para personas súper espirituales. Dios las usa especialmente con personas ordinarias que Él está preparando para propósitos extraordinarios. Checklist práctico para maximizar tus confirmaciones a través de horas repetidas. Cuando veas 11:11, detente inmediatamente y agradece a Dios por su presencia. Declara: Señor, reconozco que estás hablando. Abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz con mayor claridad. Esta es la hora de apertura espiritual. Usa estos momentos para orar por discernimiento y sensibilidad sobrenatural. Cuando veas 2:22, ora específicamente por las relaciones en tu vida. Esta hora representa confirmación de pactos y alianzas. Pide a Dios que bendiga tus vínculos familiares, matrimoniales y ministeriales. Declara que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio. Cuando veas 3:33, entra en adoración inmediata. Esta es la hora de la Trinidad Divina manifestándose en tu experiencia. Canta, alaba o simplemente susurra: Santo, Santo, Santo es el Señor. Es momento de reconocer la majestad de Dios y alinearte con su gloria. Cuando veas 4:44, declara estabilidad y fundamento sobre tu vida. El número 4 representa estructura divina en las Escrituras. Ora: Señor, establece mis caminos.
Que mi casa, mi trabajo, mis finanzas y mi ministerio estén edificados sobre la roca que es Cristo. Cuando veas 5:55, prepárate para cambios sobrenaturales. El 5 es el número de gracia y transformación. Declara: Dios, estoy listo para tu nueva temporada. Que tu gracia me prepare para lo que viene. Rompe toda estructura antigua que no te glorifica. María, una hermana de nuestra congregación en Colombia, testifica: durante 3 meses veía 11:11 todos los días mientras oraba por mi hijo que estaba en drogas. Al 4.º mes, exactamente a las 11:11 de la mañana, él llegó a casa llorando y pidiendo ayuda para rehabilitarse. Las confirmaciones de Dios son reales y tienen poder transformador. Salmos 121:8 nos promete: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cada hora repetida que ves es una confirmación de que Dios está guardando activamente tu entrada y salida, supervisando cada detalle de tu vida con precisión sobrenatural. Pero no te quedes solo en la observación pasiva. Las confirmaciones divinas requieren respuesta activa. Cuando Dios te confirma algo a través de horas repetidas, Él espera que actúes en fe sobre esa confirmación. Moisés no solo vio la zarza, se acercó, quitó sus sandalias y respondió al llamado. La próxima vez que veas números repetidos, recuerda que no estás experimentando una curiosidad cósmica. Estás siendo entrenado en el lenguaje secreto del cielo, preparado para un destino que requerirá que reconozcas la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Cada confirmación repetida es una inversión divina en tu capacidad de caminar en lo sobrenatural. Continuando con el checklist práctico que transformará tu experiencia con las confirmaciones divinas, es crucial que entiendas los siguientes pasos para activar el poder completo de estas señales celestiales. Cuando veas 6:66, no temas. Esta no es una señal maligna cuando aparece en el contexto de confirmaciones divinas. El 6 es el número del hombre y la responsabilidad terrenal. Ora: Señor, ayúdame a cumplir fielmente mis responsabilidades humanas mientras mantengo mi corazón fijo en lo eterno. Que mi trabajo, mis relaciones y mis deberes reflejen tu gloria. Cuando veas 7:77, entra en expectativa sobrenatural. El 7 es el número de la perfección divina y finalización. Declara: Dios está completando una obra en mi vida. Lo que Él comenzó, lo terminará. Sus promesas se cumplen en su tiempo perfecto. Este es momento de declarar que los ciclos negativos se rompen y los ciclos de bendición se activan. Cuando veas 8:88, declara nuevos comienzos y resurrección. El 8 representa regeneración y vida nueva. Ora: Señor, como Cristo resucitó al 8.º día, resucita toda área muerta en mi vida, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nueva unción sobre mi destino. Cuando veas 9:99, prepárate para finalización y harvest. El 9 es el número de plenitud y cosecha. Declara: Lo que he sembrado en lágrimas, lo cosecharé en gozo. Dios está preparando la cosecha de mis oraciones, mi fidelidad y mi paciencia. Cuando veas 10:10, reconoce que has entrado en un tiempo de perfección gubernamental. 10 representa autoridad y gobierno divino. Ora: Señor, que tu reino venga y tu voluntad se haga en mi vida como en el cielo. Establece tu autoridad sobre mis circunstancias. Pero aquí viene algo revolucionario. No solo observes estas confirmaciones pasivamente. Crea un diario de confirmaciones donde registres cada hora repetida que ves, junto con lo que estabas pensando, sintiendo u orando en ese momento. En 30 días tendrás un mapa profético de cómo Dios se está comunicando específicamente contigo. Carlos, un hermano de nuestra congregación en México, compartió: comencé a anotar cada vez que veía horas repetidas.
Después de 2 meses, me di cuenta de que siempre veía 4.44 cuando estaba preocupado por mis finanzas. Era Dios recordándome que Él es mi proveedor estable. Dejé de preocuparme y comencé a declarar provisión, y mis ingresos se multiplicaron sobrenaturalmente. Ahora, este es tu momento de activación comunitaria. Quiero que hagas algo poderoso mientras escuchas esto. En los comentarios de este video, escribe "confirma mi fe", seguido de la hora repetida que más has estado viendo últimamente. Pero no te quedes ahí. Cuenta también brevemente qué área de tu vida necesita confirmación divina en este momento. Cuando veas los testimonios de otros hermanos en los comentarios, ora por ellos. Declara bendición sobre sus peticiones. Efesios 6:18. Nos instruye a orar en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tu confirmación se multiplica cuando oras por las confirmaciones de otros. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, dale like para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan entender el lenguaje secreto de las confirmaciones divinas. Cada like es una declaración de que reconoces la mano de Dios obrando a través de señales repetidas, bendición y decreto bíblico sobre tu vida. En el nombre de Jesús, decreto que tus ojos espirituales están abiertos para reconocer cada confirmación que el Padre envía, que no pases por alto ninguna señal divina, que tu sensibilidad espiritual se afine como instrumento de precisión. Habacuc 2:1 declara: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza me afirmaré, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Decreto que desde este momento cada hora repetida que veas será una inyección de fe sobrenatural. Que cada 11:11 fortalezca tu confianza en los planes de Dios. Que cada 3:33 te recuerde que el Dios Trino está trabajando activamente en tu favor. Que cada confirmación numérica sea una escalera que te eleve más cerca del corazón del Padre. Isaías 30:21 te promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Las confirmaciones repetidas son exactamente esa voz detrás de ti, guiándote por el camino correcto. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima revelación profética. La semana que viene estaré compartiendo cómo Dios usa los sueños repetidos para advertirte del enemigo. Historia Hebreas. Descubrirás por qué Dios permite que tengas el mismo sueño 3 veces seguidas y cómo interpretar correctamente las advertencias oníricas que el cielo está enviando para proteger tu destino. Comparte este video con alguien que has notado que siempre está viendo horas repetidas. Podría ser exactamente la confirmación que esa persona necesita para entender que Dios no la ha olvidado, sino que la está preparando para algo extraordinario, llamado final y consolidación. Hermano, hermana, llegaste hasta aquí porque el Espíritu Santo te estaba preparando para este momento de revelación y activación. Durante estos minutos, no solo has aprendido sobre las confirmaciones divinas a través de horas repetidas, has sido entrenado espiritualmente para reconocer el lenguaje secreto que Dios ha estado usando contigo durante años, quizás sin que te dieras cuenta completamente. Como Moisés, frente a la zarza ardiente, ahora tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este video y regresar a tu rutina, tratando las horas repetidas como simples coincidencias. O puedes quitarte las sandalias metafóricas de tu incredulidad y reconocer que el Dios del universo ha estado hablándote de manera personal, íntima y constante a través de estos números repetidos. La historia de Moisés no terminó en el monte Horeb.
Ese encuentro con la zarza ardiente fue solo el comienzo de una vida llena de confirmaciones sobrenaturales que lo sostuvieron durante la liberación de una nación entera. Cada plaga en Egipto, cada milagro en el desierto, cada provisión durante 40 años de peregrinaje fueron confirmaciones adicionales de que Dios cumple lo que promete. Tu historia de confirmaciones apenas está comenzando. Cada hora repetida que has visto hasta ahora ha sido preparación para un destino más grande del que imaginas. Dios no invierte tiempo entrenando a alguien espiritualmente a menos que tenga planes específicos y poderosos para esa persona. Ahora hagamos la oración de ruptura y protección que necesitas para caminar en este nuevo nivel de sensibilidad espiritual. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono reconociendo que tú has estado hablándome a través de confirmaciones repetidas. Perdóname por las veces que ignoré tus señales o las atribuí a casualidad. Hoy abro completamente mi corazón y mis ojos espirituales para reconocer cada confirmación que envías. Rompo toda ceguera espiritual que el enemigo haya puesto sobre mi vida. Cancelo toda distracción diabólica que me haya impedido discernir tu voz con claridad. Por la sangre de Cristo, declaro que mis oídos están abiertos para escuchar, mis ojos están abiertos para ver y mi corazón está sintonizado con tu frecuencia divina. Ato todo espíritu de duda que trate de convencerme de que tus confirmaciones son imaginación. Reprendo toda voz que me susurre que no soy lo suficientemente importante para que el Dios del universo me hable personalmente. Salmos 139, 17, 18 declara que tus pensamientos hacia mí son más numerosos que las arenas del mar. Protege este entendimiento profético que has depositado en mi espíritu. Que ninguna circunstancia adversa me haga dudar de tu capacidad de hablarme a través de señales repetidas. Que cada 11:11, cada 3:33, cada hora espejo que vea de ahora en adelante sea una inyección de fe sobrenatural que fortalezca mi confianza en tus planes perfectos. Declaro que camino en los pasos de Moisés, dispuesto a obedecer cuando me llames a cosas que parecen imposibles desde la perspectiva humana. Que mi sensibilidad a tus confirmaciones me prepare para cumplir el destino específico que has diseñado para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Cubro con la sangre de Jesús este nuevo nivel de comunicación contigo. Que el enemigo no pueda falsificar, distorsionar o contaminar las confirmaciones genuinas que envías. Dame discernimiento sobrenatural para distinguir entre las señales que vienen de tu trono y las distracciones que vienen del infierno. En el nombre de Jesús, amén. Ahora hagamos la oración que Jesús nos enseñó, reconociendo que nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, también se comunica con nosotros a través de las señales que Él controla en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que desde este momento, cada hora repetida que veas sea una confirmación de que el Dios que habló a Moisés desde la zarza ardiente sigue hablando hoy a sus hijos a través de señales específicas y personales. Que nunca más dudes de que eres amado, observado y guiado por el Creador del universo.